Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda su servidor Miguel Rodríguez Cerda y como siempre es un gusto saludarlos en este programa de análisis informativo de Realpolitik Televisión Oaxaca en este lunes 27 de julio de 2020. Hoy, como es costumbre, en este programa tendremos el análisis, la crítica y las noticias de mayor trascendencia en la semana, la voz de su servidor y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel nacional y local. Muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos. Bueno, pues parece estar siendo olvidado el istmo de Tehuantepec por parte del gobierno federal. Comienzan a salir los trapos sucios de la corrupción ante las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Las ratas de la gran ratonera comienzan a temblar. Chistoretes malos, amargos y de purga de la dirigencia del PRI. Cerca de 33,000 empresas formales y trabajadores informales han sido beneficiados con el apoyo federal. Grandes pérdidas millonarias y desempleo en Huatulco debido a la pandemia, sin embargo, procederán ya a la reactivación económica. Se recibe con optimismo la nueva reforma a la ley de pensiones. A punto de cerrar sus puertas el tradicional mercado orgánico de la ciudad de Oaxaca, una iniciativa que fue de Francisco Toledo hace cerca de 20 años. Más de 900,000 psicópatas deambulan en el país al lado nuestro, dice un estudio. Al final le presentaremos, como siempre, las notas cortas de mayor impacto en la semana y, por supuesto, nuestra cápsula histórica del séptimo arte y los misterios que encierra. Y bien, pues iniciando, desgraciadamente, el istmo de Tehuantepec es una de las regiones del estado de Oaxaca mayormente azotadas por los estragos de la presente pandemia del COVID-19. Ante esta situación, el gobierno federal parece no recordar sobre la existencia de esta tierra, pues no únicamente se ha olvidado de la atención a esta zona ante los graves efectos de la enfermedad, sino incluso en lo que se refiere al sector económico, tomando en consideración que el istmo de Tehuantepec representa un detonador importante en el desarrollo de Oaxaca, del sureste y de México a través del corredor interoceánico. En primer lugar, esta región se encuentra dentro de una fuerte crisis por falta de infraestructura hospitalaria, personal médico y de apoyos económicos para atender las prioridades en cuestión de salud. Hay que recordar que el presidente López Obrador siempre ha subrayado que suceda lo que suceda, siempre va a haber presupuesto, pero parece no haber tomado en consideración que el citado megaproyecto se instaura en una zona que se encuentra estrangulada económicamente y rebasada en cuanto a los servicios de salud. Recordemos que el pasado viernes 24 de julio López Obrador visitó Ciudad Ixtepec para iniciar oficialmente la ejecución de las obras del corredor modal interoceánico, una obra para la que se han destinado entre 2019 y 2020 11,000 millones de pesos a través del presupuesto de egresos de la Federación. Dichas obras continúan pese a las críticas de las cámaras empresariales y legisladores de oposición, que señalan que los recursos del gobierno deben reorientarse para apuntalar de manera efectiva la reactivación económica del país. Como se ha formado oportunamente y por añadidura la pandemia del COVID-19 en el istmo de Tehuantepec, ha generado daños económicos aún no cuantificados, independientemente de los estragos en la salud y la vida de sus habitantes, y se estima que el 30% de los comercios formales ha cerrado formalmente también en el puerto de Salina Cruz, siendo precisamente el puerto de origen del citado interoceánico. Y como ya se mencionó, en lo que se refiere a la salud se han visto escenas muy graves, tales como el cierre de uno de los principales hospitales que son sumamente necesarios para la atención del COVID-19, repunte patológico que ha causado considerables decesos. En otros temas importantes, alguien nos ha sugerido que tengamos cuidado para no llenarnos de una plaga de roedores en virtud de que el señor Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ya comenzó a hablar y como natural resultado hay un corredero de ratones que están saliendo semifumigados
por las palabras de quien fuera titular de nuestra industria petrolera. En este caso están saliendo de la ratonera de su dueño original, el señor Enrique Peña Nieto, y ahora todos estos ratoncitos dicen no haber hecho nada malo, son angelitos de la corte celestial de la política. En tanto que al señor del copete de oro Peña Nieto le están ofreciendo todavía un muy largo chance para continuar disfrutando de los frutos del saqueo histórico con el que fracturó a la nación y a los mexicanos. Otros corruptos están en espera de plagiarse la fórmula que utilizaron los defensores de otro ilustre magnate de la corrupción, como lo fue Carlos Romero Deschamps, para que sus delitos prescriban como el del susodicho y puedan seguir disfrutando como ladrones honorables de todo lo que alcanzaron a rascar con sus uñas largas del interior de las arcas nacionales. Otros corruptos mucho más rebeldes todavía se defienden como gato patas arriba para que no sean tan injustos en calificarlos de ladronzuelos de cuello blanco, como es el caso del señor César Duarte, quien anda en busca hasta de San Martín de Porres para que lo ampare de sus corruptelas y además no lo extraditen. Sin embargo, en todos estos casos, los únicos que tendrán una carretada de chamba y billetes serán los potenciales abogados defensores. Por lo que se refiere a los que fueron sobornados por Lozoya, el motivo fue para que aprobaran la tan letal y anticonstitucional reforma energética que fue propuesta para beneficiarse él mismo y sus cómplices y también, por supuesto, a varias empresas extranjeras y aplastar aún más a los mexicanos. Me refiero al constructor de este misil político, el joven del copete de oro Peña Nieto, a quien por cierto casi nunca le hicieron marchas de protesta por sus terribles fechorías, como esas marchas que están realizando últimamente ciertos grupos en sus carros de superlujo y ocultos debajo de sus tableros, pero que sin embargo dicen ser grandes amigos de la gente pobre que camina por las calles sin una carcacha y a golpe de calcetín. Vaya incongruencia. En otros temas, la verdad es que hoy hay chistes de políticos que causan gracia y otros que nos exprimen el hígado, y son los que únicamente hacen reír a los integrantes del séquito de besapiés que rodean a un determinado político gracioso. Resulta que el domingo 19 de julio, un destacado epidemiólogo de la UNAM se pronunció en contra de la gran oferta de alimentos chatarra que se mantiene en México, misma que ha deteriorado notablemente la salud de la población y los hace más vulnerables a padecer de la peor forma el nuevo coronavirus, en lo cual tiene la más absoluta razón debido a que somos un país con altos índices de obesidad. Y por otra parte, Hugo López-Gatell expresó la interrogante de ¿para qué necesitamos el veneno embotellado de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos y papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Ante estas declaraciones, no dudamos que a López-Gatell le hayan zumbado los oídos ante las expresiones de enojo por parte de las empresas como la Coca-Cola, la Bimbo y las Sabritas, de las que no puedes comer solo una, aunque ya parezcan de látex irrompible. Sin embargo, debido al estratosférico poder económico de estas fábricas de chatarra alimentaria, da como resultado de que les hagan lo que el aire le hizo a Juárez. Pero aquí viene el gran chiste de esta obra, ya que el jovenazo Alejandro Moreno, presidente del PRI nacional, se hizo el gracioso y simpático público al tratar de hacer una estúpida mofa de las declaraciones anteriores, dejándose tomar una fotografía y luego difundirla en donde se le aprecia atragantándose una serie de alimentos chatarra, seguramente para que todos los mexicanos nos revolcáramos de risa. Y no es por el hecho de que las declaraciones de Gatell o del científico de la UNAM hayan sido falsas, sino que es muy claro que su chiste lo hizo tratando de mofarse de Gatell, ya que obviamente pertenece al círculo opositor de su partido. Esta vulgar e inmadura payasada no debe corresponder a alguien que se dice presidente de uno de los partidos más conocidos y antiguos de México, el PRI. ¿No lo cree?
Bien, en otros aspectos, hasta el momento suman ya 32.806 empresas formales y trabajadores no formales que han recibido apoyos del gobierno federal por 25,000 pesos, según lo dio a conocer el presidente López Obrador durante su primer día de gira por el estado de Oaxaca el pasado fin de semana. Del sector formal se han entregado créditos por 3.679 empresas con una inversión de 91 millones de pesos. Asimismo, 29.127 trabajadores del sector informal han sido beneficiados de este crédito. A pregunta expresa sobre los datos del INEGI, en los que se revelan que el 93% de las micro, pequeñas y medianas empresas no han recibido apoyos del gobierno federal, López Obrador señaló que lo peor de la crisis económica provocada por el coronavirus ya pasó. Yo sostengo, dijo, que nosotros no vamos a resultar tan afectados como quisieron nuestros adversarios, o sea que la estrategia que estamos aplicando está ayudando a atemperar la situación para que no nos afecte mucho la crisis económica precipitada por la pandemia, afirmó entre otras cosas López Obrador durante la conferencia matutina en la ciudad de Oaxaca. En otros aspectos también relacionados ahora con el caso Lozoya, se asegura que la madre del exdirector de Pemex, Hilda Austin, es la única persona vinculada a proceso por el caso Odebrecht en México, pero debido a su avanzada edad de 71 años, solo le fue impuesto el arraigo domiciliario, no se cita el monto de la pena. Y en este caso, para que el señor Lozoya pueda alcanzar el llamado criterio de oportunidad en términos legales y no pise la cárcel, dependerá de la valoración que haga la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. ¿Y usted, como mexicano, considera que el señor Lozoya lo va a lograr? Por supuesto que lo va a lograr. El arroz casi está a punto de cocerse y el señor Lozoya es dudoso que pise la cárcel, porque así es nuestro querido México, de bonachón, cariñoso y apapachador. Se perdonan los fraudes y robos de cientos de miles de millones de pesos, pero jamás se perdona a un indígena pobre que roba 1 kilo de frijol para comer él y su familia. Tampoco perdonan a un humilde vendedor ambulante a quien, aún siendo menor de edad, lo maltratan como a un vil delincuente y hasta le roban oficialmente su producto solo por el delito de carecer de un permiso miserable de 10 pesos, y en cambio sí perdonan a un verdadero ejemplar de la corrupción y el saqueo de la nación. Quizá haya una razón de mayor peso para perdonar a un personaje como Lozoya, quien es aún mucho más dócil, más arrepentido, más accesible y colaborador, para seguir dando los nombres de los demás integrantes de la cueva de roedores de Peña Nieto. No dudamos que los ladrones y saqueadores de cuello blanco lo tachen de soplón y van a tratar de defenderse hasta con las uñas, que de por sí ya las tienen muy largas. Porque si el señor Lozoya ingresa a la cárcel, sus fans, sus besamanos y sus porristas dirán que fue venganza política, y si queda libre, entonces el contingente de sus aplaudidores y limpiabotas dirá que se ha aplicado la verdadera y auténtica justicia en México. Otra de las noticias graves que simbran la estabilidad económica del estado es que Huatulco, uno de los principales y más atractivos lugares turísticos, ha perdido ya 7.500 millones de pesos por los estragos del COVID-19, pero que sin embargo afirman que seguirá con el plan de reactivación económica que inició el pasado 3 de julio. Tras 2 temporadas vacacionales que causaron altas pérdidas, el de la Semana Santa y el de la Guelaguetza, y la pérdida de más de 8.500 empleos, este municipio costero, considerado como la joya de la corona del turismo en Oaxaca, ha decidido continuar con sus actividades, y a decir de las propias autoridades y empresarios de ese lugar, su escenario es diferente al de otros municipios y regiones, los cuales a partir del lunes 20 de julio regresaron al paro forzado. Hay que recordar que desde el pasado viernes 17 de julio el gobierno federal anunció que Oaxaca volvía a ser considerada una entidad de alto riesgo por la cantidad de contagios de COVID-19, así como la baja disponibilidad hospitalaria. Pese a ello,
en las bahías de Huatulco, con solo 45 casos positivos reportados hasta el día 15 de julio, las autoridades y los empresarios de esta zona optaron por redoblar sus esfuerzos para levantarse del 0% que generó la pandemia, pues el 70% de ocupación hotelera que esperaban este año, la gráfica bajó totalmente a cero. Y por favor ponga mucha atención a esta nota. En redes sociales ha venido circulando con insistencia un anuncio que nos parece de sumo interés para todas aquellas personas que cumplen años, festejan su onomástico o un divorcio, ya que por la módica cantidad de 5,000 pesitos, usted podrá escuchar de manera personalizada en su hogar las mañanitas o el clásico Happy Birthday o cualquier otra melodía que desee la dulce, varonil y gratísima voz del tenor de las grandes botas, el señor Don Chente Fox Quesada. El mismo personaje a quien apenas le alcanza para medio comer y tiene que sobrevivir de alguna manera. Por favor, haga una obra de caridad y ayúdelo, solo que debe apresurarse, pues ya existe una gran demanda de las canciones que la gente desea que les cante el señor Fox. Algunos le han solicitado temas como La Cucaracha, Caminito de la Escuela, El Son de la Negra, El Gato Viudo, Llegaron los Gorrones, La Cumbia de la Sirenita o el 039 y hasta La Boa, cantada a capela sin, por supuesto, la participación de la Sonora Santanera. Así que decídase rápido, solo únase a Cameo, que es la plataforma en donde algunos famosos cobran por interactuar y donde se está publicando con frecuencia el señor Don Chente Fox. No se pierde esta gran oportunidad, no se arrepentirá y al mismo tiempo apoyará una labor altruista y humana. Los estragos de la presente pandemia han ocasionado también gran incertidumbre entre los productores del mercado orgánico. La cosecha aquí en la ciudad de Oaxaca, la pandemia mundial por el COVID-19 los tiene en un hilo de temor e inestabilidad. Carolina Fuentes, una de las integrantes de la mesa directiva, confiesa que teme que el proyecto del mercado orgánico llamado La Cosecha, que nació hace 19 años, desaparezca definitivamente, y es que los estragos de este mal se siguen viendo y parecen imparables ante el grave temor que embarga a los pequeños comerciantes, tanto en la ciudad como en el interior del estado. Esta es la grave situación de una ciudad que, como Oaxaca, carece de importantes industrias maquiladoras y por lo general nuestra capital está integrada desde épocas pasadas por una gran cadena de pequeños y regulares locales comerciales, y en la actualidad los grandes solo pertenecen a las empresas transnacionales que apenas en los últimos años han venido a instalarse en esta verde antequera. Pero los más pequeños, como es el caso de este mercado orgánico La Cosecha y muchos otros parecidos, son los que pertenecen a los ciudadanos oaxaqueños. Carolina expresó que se encontraban casi al borde del cierre definitivo. Los gastos de mantenimiento siguen corriendo, todos los que dependemos del mercado estamos sin ingresos y sin ahorros, dentro de un ambiente local y nacional con mucho riesgo de contagio. Actualmente apelan a la solidaridad de la sociedad oaxaqueña para reunir dinero, mantener este mercado que ya es tradicional y, de ser posible, repartir apoyos entre los integrantes. Este mercado nació con otro nombre en el año de 2002 por iniciativa del maestro Francisco Toledo, y su intención de frenar la migración cuando los paisanos buscaban emigrar a los Estados Unidos a probar suerte para que, por el contrario, mejor se quedaran en su tierra, creando fuentes de ingreso al tiempo de cuidar el medio ambiente. Esta es la situación actual de uno de los mercados orgánicos más tradicionales de Oaxaca como resultado de la presente pandemia. Bueno, pues hace algunos días el gobierno federal presentó una propuesta para reformar la ley de pensiones que, entre otras cosas, permitirá que la población mexicana acceda a su jubilación cuando haya cotizado 15 años y principalmente modifica las aportaciones de los empleadores. El presidente López Obrador destacó que dicha reforma supone un cambio trascendente porque dará, según su concepto,
un mayor apoyo a quienes menos cobran, además de haber sido consensada ya por el sector empresarial y el obrero. En términos generales, la propuesta presentada estima mejorar los ingresos de las personas jubiladas hasta en un 40% y reducir la cantidad que el mismo trabajador aporta en su caso. Bien, en otros temas afirma una importante investigación de la UNAM que en el país tenemos a nuestro alrededor 900,000 psicópatas, dentro de los cuales tristemente también se han encontrado incluso personas muy famosas e importantes de los diferentes círculos sociales y profesionales, en donde los ha habido de la clase política, así como funcionarios, sacerdotes y hasta presidentes de la República. Bueno, esto no nos va a costar mucho trabajo comprobarlo aquí en México. Los hechos hablan por sí mismos. En virtud de que, según el estudio, un psicópata incluso puede adaptarse fácilmente a la sociedad y nadie puede darse cuenta a primera vista de sus impulsos internos que en determinado caso pudiera tener. No obstante, de esa variedad suelen surgir los criminales en serie, los criminales en masa, los violadores. El mismo estudio señala, por otra parte, que generalmente esta clase de enfermos, por llamarlos de alguna forma, han tenido una niñez cruel, infeliz y de maltrato, o incluso haber sido violados y golpeados dentro de un violento círculo familiar. Cuídese mucho, en virtud de que nos toca un psicópata por cada 140,000 habitantes aproximadamente, según dicho estudio. Bueno, pasamos a las notas breves que causaron mayor conmoción en la semana. Emilio Lozoya, en sus primeras declaraciones, reveló sobornos dados a Ricardo Anaya y otros panistas para que aprobaran el famoso Pacto por México. Así que comienza a destaparse la ratonera. César Duarte pelea como gato patas arriba para la consecución de un amparo que impida su extradición a México. Oaxaca sigue quedando en semáforo rojo de acuerdo con la gráfica de los 18 estados con mayor peligrosidad de contagios esta semana por COVID-19, según la Federación. Pero aquí en Oaxaca solo truenan los chicharrones del semáforo siempre desconchinflado de los servicios de salud en el estado. Los operadores de Lozoya en Pemex utilizaron aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para llevarse el dinero robado de la empresa paraestatal, de acuerdo con un testigo anónimo, según la revista Proceso. Definitivamente el tirano Victoriano Huerta se quedó chiquito al lado de los colaboradores de Peña Nieto. Mientras que Baja California sufre un grave repunte en los casos de coronavirus, el gobernador Jaime Bonilla se divierte derrochando en un casino de San Diego, California. Aquí les presentamos nuestra cápsula histórica de los sucesos del séptimo arte y las muchas veces misteriosas tragedias que suceden en este ámbito. Pues la conocida actriz de la época de oro del cine mexicano, Blanca Estela Pavón, la famosa chorreada del filme Nosotros los Pobres, el 26 de septiembre de 1949 había terminado una exitosa presentación en el Teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca. Poco después tendría que abordar el avión que la conduciría a la Ciudad de México, en donde por la tarde tenía otros compromisos. La aeronave que originalmente debía abordar de la Compañía Mexicana de Aviación estaba averiada, por lo que debía esperar unas horas para ser reparada. Blanca Estela no podía demorarse más, era urgente salir a la capital. En su desesperación, alguien por ahí de buena voluntad le cambió sus boletos por otro vuelo que saldría antes de su vuelo original. Ella viajaba con su padre, don Francisco. El trayecto en el vuelo era aparentemente tranquilo, pero 20 minutos antes de aterrizar en la Ciudad de México, uno de los motores comenzó a incendiarse. La aeronave empezó a descender hasta que finalmente, a 1,300 pies de altura, se estrelló contra un macizo rocoso llamado Pico del Fraile en el Popocatépetl. El testigo que en tierra lo vio impactarse fue un campesino de nombre Moisés Bautista, quien cosechaba su parcela de maíz. Blanca Estela solo tenía 23 años de edad, no hubo sobrevivientes.
cosas inexplicables del destino que suceden en el mundo del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 462 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además el artículo Lozoya, la oscura negociación, un trabajo de Beatriz Pajés, así como las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, así como Será verdad que y Circo, Maroma y Teatro, y por supuesto también Picando el avispero. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les agradece el favor de su atención a este resumen semanal de análisis informativo sobre los acontecimientos de mayor trascendencia durante la semana y los conceptos más acertados de nuestros periodistas y columnistas más destacados a nivel local y nacional. Acompáñenos una vez más a partir del próximo lunes aquí en Realpolitik Televisión Oaxaca a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien únicamente anoten la línea de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos presentes con la venia de usted. Cuídese mucho, siga las medidas protectoras de sanidad por el bien de la vida de los suyos y de la de usted, por supuesto. Desafortunadamente, por la irresponsabilidad y la apatía de unos cuantos, los muchos nos hemos visto obligados a regresar nuevamente al máximo peligro de la pandemia. El COVID-19 continuará en su nivel de contagio en estos momentos. Tenga paciencia, ya casi está la vacuna efectiva, pero no olvide que todavía hay escasez de camas y pocos medicamentos. Así que hasta la próxima.